El contenido sigue la línea de Marian Rojas Estapé, enfocándose en la neurociencia de la dopamina y cómo recuperar el control de nuestra vida en la era de la gratificación instantánea. Bienvenidos a este profundo viaje por los pasillos de nuestra propia mente, donde hoy vamos a desentrañar uno de los mayores desafíos de la humanidad moderna. La dictadura de la dopamina y la cultura de la gratificación instantánea. Vivimos en una era sin precedentes, donde el placer está a un solo clic de distancia, pero paradójicamente nos sentimos más vacíos, angustiados y agotados que nunca. Para entender por qué nos ocurre esto, primero debemos mirar hacia adentro, hacia ese pequeño pero poderoso neurotransmisor llamado dopamina. A menudo la confundimos con la hormona de la felicidad. Pero como bien explica la doctora Marian Rojas, Estapé, la dopamina no es la molécula del placer, sino la molécula de la búsqueda y la anticipación. Es ese impulso que nos empuja a revisar el teléfono. Apenas nos despertamos, esa fuerza invisible que nos hace pedir comida por una aplicación en lugar de cocinar, o la que nos mantiene haciendo scroll infinito en redes sociales durante horas sin darnos cuenta de que el tiempo se nos escapa entre los dedos. El problema no es la dopamina en sí misma, ya que es esencial para nuestra supervivencia y motivación, sino la forma en que el mundo moderno la ha secuestrado. Estamos sumergidos en una cultura de lo inmediato, donde no hay espacio para la espera ni para el aburrimiento, y es precisamente en esa falta de pausa donde nuestra salud mental comienza a resquebrajarse. Cuando recibimos un like, una notificación o compramos algo nuevo, nuestro cerebro recibe un chispazo de dopamina que nos hace sentir bien por un instante. Pero ese pico es artificial y breve. Lo que sube rápido baja con la misma intensidad, dejándonos en un estado de insatisfacción crónica que nos empuja a buscar el siguiente estímulo para no sentir el vacío. Esta es la trampa de la gratificación instantánea. Nuestro sistema de recompensa está diseñado para un mundo de escasez, donde encontrar alimento o refugio requería esfuerzo, pero hoy vivimos en un mundo de abundancia tóxica, donde los estímulos son constantes y gratuitos. Esto ha provocado lo que los expertos llaman una intoxicación de dopamina, donde el umbral del placer sube cada vez más, y las cosas sencillas de la vida, como una conversación tranquila, un paseo por la naturaleza o la lectura de un libro, ya no nos producen satisfacción porque nuestro cerebro está acostumbrado a niveles de estimulación astronómicos. La consecuencia más grave de este fenómeno es la atrofia de nuestra corteza prefrontal, esa parte del cerebro situada detrás de la frente que es la encargada de la atención, el control de los impulsos y la toma de decisiones. Cuando vivimos volcados en la gratificación inmediata, nuestra corteza prefrontal se debilita, volviéndonos más impulsivos, más irritables y sobre todo incapaces de concentrarnos. Nos hemos convertido en una sociedad con déficit de atención generalizado, donde no podemos ver una película sin mirar el móvil 3 veces o donde la mínima frustración nos desborda porque no hemos entrenado el músculo de la voluntad para gestionar esta crisis. Es fundamental entender el concepto del cortisol, la hormona del estrés. La doctora Rojas Estapé señala con frecuencia que vivir en alerta constante por la dopamina nos mantiene en un estado de estrés mantenido. El cerebro interpreta que siempre hay algo pendiente, algo que nos estamos perdiendo, el famoso FOMO o miedo a quedar fuera. Y eso dispara nuestros niveles de cortisol, provocando inflamación en el cuerpo, problemas de sueño y una sensación de cansancio que no se cura durmiendo, sino bajando el ritmo mental. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta rueda de hámster? La clave reside en recuperar el control de nuestra atención y volver a conectar con el mundo real para sanar nuestro cerebro dopaminérgico. Debemos practicar lo que se conoce como el ayuno de dopamina, que no consiste en vivir como ermitaños, sino en reintroducir la pausa y la espera en nuestro día a día. Debemos aprender a aburrirnos de nuevo, porque es en el aburrimiento donde nace la creatividad y donde la mente descansa. De verdad, necesitamos fortalecer nuestra voluntad a través de pequeños actos de renuncia, como decidir no mirar el teléfono en la primera hora de la mañana o evitar las compras impulsivas esperando al menos 24 horas antes de pagar. Cada vez que decimos no a un impulso inmediato, estamos diciendo sí a nuestra libertad mental. Otro pilar fundamental para combatir esta cultura es rodearnos de personas, vitamina. Seres que calmen nuestro sistema nervioso y nos devuelvan a la realidad del contacto humano genuino. Un abrazo, una mirada profunda o una charla sincera. Liberan oxitocina, la hormona del vínculo, que es el antídoto natural al cortisol.
y la ansiedad de la dopamina. Debemos pasar menos tiempo frente a pantallas y más tiempo mirando a los ojos. En este sentido, la educación de nuestra atención es el reto más grande del siglo XXI. Si no somos dueños de nuestra atención, no somos dueños de nuestra vida. Estamos siendo programados por algoritmos diseñados para mantenernos pegados a una pantalla, consumiendo nuestra energía vital. Por eso es vital reconectar con el propósito, con el sentido de la vida. La felicidad verdadera no se encuentra en el placer efímero de una notificación, sino en la serenidad de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando tenemos un porqué claro, somos capaces de resistir cualquier estímulo externo. La gratificación pospuesta es la base del éxito y de la paz interior. Entrenar la capacidad de esperar, de trabajar con constancia y de disfrutar del proceso, sin obsesionarnos con el resultado inmediato, es lo que nos devuelve la dignidad humana. En conclusión, estamos en un momento crítico donde nuestra mente está siendo bombardeada, pero tenemos las herramientas neurocientíficas para protegernos. Entender cómo funciona nuestra dopamina es el primer paso para dejar de ser esclavos de ella. Te invito a que hoy mismo tomes una pequeña decisión consciente. Apaga las notificaciones innecesarias. Deja el teléfono en otra habitación por un rato o simplemente siéntate a observar el paisaje sin hacer nada más. Recupera tu mente. Reconquista tu vida. Y recuerda que lo mejor que te puede pasar en la vida es aprender a gestionar tu mundo interior para que lo que sucede afuera no determine tu paz de adentro, porque la verdadera libertad no es hacer lo que nos apetece en cada momento, sino ser capaces de elegir lo que realmente nos hace bien a largo plazo. Continuando con este análisis profundo sobre nuestra arquitectura cerebral, es momento de comprender que no basta con identificar el problema de la dopamina, sino que debemos aprender a gestionar el veneno silencioso que la acompaña, el cortisol. Esta hormona que en dosis pequeñas nos salva la vida. Al permitirnos reaccionar ante un peligro, se ha convertido en nuestra peor enemiga al cronificarse en nuestro sistema. La doctora Marian Rojas Estapé nos advierte que vivir intoxicados por cortisol cambia físicamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo, provocando una inflamación sistémica que nos hace más propensos a la depresión, a la ansiedad y a enfermedades físicas que antes no comprendíamos cuando estamos constantemente pendientes de la gratificación instantánea. Nuestro cerebro vive en un estado de alerta permanente, como si un depredador nos estuviera acechando desde la pantalla del móvil. Este estado de supervivencia anula nuestra capacidad de razonar con claridad, porque el flujo sanguíneo se retira de la corteza prefrontal y se dirige a las zonas más primitivas del cerebro, encargadas del miedo y la huida. Por eso, cuando estamos estresados o enganchados a los estímulos digitales, nos volvemos personas más egoístas, menos empáticas y mucho más irritables. Para revertir este proceso, la clave maestra reside en lo que la doctora denomina la educación de la mirada y la gestión de la voz interior. Todos tenemos una narradora interna, esa voz que nos habla durante todo el día y que lamentablemente suele ser nuestra juez más severa. Si esa voz nos dice constantemente que no somos suficientes, que deberíamos estar haciendo más o que nos estamos perdiendo. Algo importante, nuestro cuerpo reacciona liberando cortisol, como si esas amenazas fueran reales para combatir. Debemos entrenar la atención plena, que no es otra cosa que aprender a estar donde están nuestros pies. El gran mal de nuestra época es que nuestro cuerpo está en el presente, pero nuestra mente está en el futuro, sufriendo por cosas que el 90% de las veces nunca llegarán a suceder, o está atrapada en el pasado rumiando errores que ya no podemos cambiar. Este divorcio entre la mente y el cuerpo es lo que genera la angustia vital que intentamos anestesiar con dosis rápidas de dopamina digital. Una de las herramientas más poderosas que propone Rojas Estapé para fortalecer nuestra voluntad y recuperar el mando de nuestra vida es la práctica de la renuncia consciente. Cada vez que decides no mirar el móvil, justo cuando sientes el impulso de hacerlo, estás enviando una señal de autoridad a tu cerebro.
Estás fortaleciendo las conexiones neuronales de tu corteza prefrontal y debilitando el circuito de la recompensa inmediata. Otra estrategia fundamental es la búsqueda de momentos de silencio y asombro. El asombro tiene la capacidad mágica de detener la producción de cortisol y elevar nuestros niveles de oxitocina. Contemplar un atardecer, escuchar una pieza de música clásica con los ojos cerrados o simplemente observar con detalle la naturaleza nos devuelve la capacidad de disfrutar de lo lento de lo que no nos da un premio inmediato, pero nos nutre el alma. Debemos entender que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y para interpretar la realidad de forma sana, necesitamos un cerebro desinflamado y una mente descansada. La higiene del sueño juega un papel crucial en esta reconstrucción, pues es durante la noche cuando nuestro cerebro realiza las labores de limpieza de toxinas y consolida la memoria emocional. Si lo último que hacemos antes de dormir es recibir luz azul y una descarga de dopamina por redes sociales, estamos saboteando nuestra propia recuperación biológica. La propuesta para este nuevo camino es convertirnos en artesanos de nuestra propia atención, seleccionando con pinzas qué información dejamos entrar y a qué personas les damos permiso para influir en nuestro estado de ánimo. Aquí es donde cobra importancia vital el concepto de las personas. Vitamina, aquellos seres que con solo estar presentes nos calman, nos validan y nos ayudan a ver la luz. Al final del túnel, rodearse de estas personas no es un lujo, es una necesidad biológica para equilibrar nuestra química interna en este mundo hiperestimulado. La verdadera rebeldía consiste en saber detenerse, en saber decir no a la tiranía de lo urgente para priorizar lo importante. Sanar la mente requiere tiempo, requiere paciencia y sobre todo requiere mucha compasión hacia nosotros mismos. No te castigues por haber caído en la trampa de la gratificación instantánea. Tu cerebro ha sido diseñado para buscarla, pero ahora tienes el conocimiento para reprogramarlo. Empieza hoy mismo integrando pequeños momentos de desconexión, buscando actividades que requieran esfuerzo y paciencia, como cocinar una receta lenta, aprender un idioma o practicar un instrumento, porque en el esfuerzo sostenido es donde se encuentra la satisfacción más profunda y duradera que el ser humano puede experimentar. Recuerda que una vida con sentido es el mejor antídoto contra el vacío de la dopamina, cuando sabes quién eres y qué propósito persigues. Los ruidos externos pierden su poder sobre ti. Reconecta con tu esencia. Cuida tu química interna y date el permiso de vivir una vida más lenta, más humana y sobre todo mucho más consciente, porque al final del día, tu atención es tu tesoro más valioso. No se lo entregues a quien solo quiere venderte algo, entrégaselo a lo que realmente te hace crecer y te da paz.